Blackwood era un pueblo sumido en las sombras incluso antes del incidente. Se acurrucaba en lo profundo de la campiña inglesa, envuelto en bosques antiguos y perpetuamente velado por la niebla. Los aldeanos sabían poco del mundo más allá de sus fronteras y les importaba aún menos. Se aferraban a la tradición, a sus vidas sencillas y a sus supersticiones. Fue en este lugar intacto por el tiempo y la razón donde Edward Crowley vivió su vida sin complicaciones. Edward era un hombre sencillo, carpintero de oficio. Vivía solo, una figura tranquila que rara vez se veía en el pub del pueblo. Era reservado, su existencia tan común como los muebles que fabricaba. Sus días estaban llenos del aroma del aserrín y el chirrido rítmico de su cepillo. Nadie podría haber predicho que Edward Crowley se convertiría en el centro del misterio más oscuro de Blackwood. Entonces, una fresca mañana de otoño, sucedió lo impensable. Edward salió de su cabaña, listo para comenzar su día. Se detuvo, respirando el aire fresco y los colores vibrantes de las hojas cambiantes. Fue entonces cuando lo notó, o mejor dicho, la ausencia de ello. Su sombra, una compañera constante a lo largo de su vida, había desaparecido. Al principio, Edward lo descartó como un truco de la luz. Se movió, esperando que su sombra lo siguiera. No lo hizo. El pánico comenzó a hormiguearle en los bordes de su compostura. Giró en círculo con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. No importaba dónde se moviera, el suelo permanecía desnudo. Su sombra había desaparecido. Los días se convirtieron en una pesadilla despierta. Edward intentó todo lo que se le ocurrió para recuperar su sombra. Se paró bajo el sol del mediodía, esperando que su intensidad la hiciera salir. Bailó y contorsionó su cuerpo, desesperado por vislumbrar la silueta perdida. Todo en vano, su sombra permanecía obstinadamente ausente. El miedo carcomía la cordura de Edward. Era como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo, dejando un agujero enorme en su lugar. Los aldeanos, inicialmente desdeñosos con sus afirmaciones, comenzaron a susurrar. Nació la leyenda del hombre sin sombra de Blackwood. Los aldeanos, una vez acostumbrados a la tranquila presencia de Edward, ahora se alejaban de él con miedo. Murmuraban sobre maldiciones y pactos antiguos. Su estado sin sombra lo marcaba como diferente, como algo antinatural, algo que debía temerse. Sus susurros lo seguían como la niebla siempre presente. Las calles, antes familiares, se convirtieron en un desafío de miradas sospechosas y conversaciones en voz baja. Edward, una vez un hombre solitario por elección, ahora se encontraba completamente solo. El miedo de los aldeanos era palpable, un miasma sofocante que se le aferraba como un sudario. Incluso los niños, antes ajenos a su presencia, ahora señalaban y susurraban rimas sobre el hombre sin sombra. Su crueldad inocente dolía más que cualquier desprecio adulto. Era un recordatorio constante de su inquietante condición, de su aislamiento del mundo que una vez conoció. Una noche particularmente densa, una espesa niebla cubrió Blackwood, tragándose el pueblo por completo. El aire se volvió pesado, espeso por el miedo tácito y la anticipación de algo siniestro. Fue en esta noche que Edward desapareció. El señor Wilkes, el zapatero del pueblo y el único amigo de Edward, notó su ausencia a la mañana siguiente. Se acercó nerviosamente a la cabaña de Edward. Su aprensión aumentaba con cada paso. Llamó a la puerta, sus nudillos golpeando contra la madera toscamente labrada. No hubo respuesta. El silencio se cernía pesado en el aire, roto solo por el goteo rítmico del agua de los aleros. El señor Wilkes empujó la puerta para abrirla,
con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La cabaña estaba vacía, el fuego del hogar se había apagado, dejando solo cenizas y un persistente aroma a humo de leña. El señor Wilkes buscó frenéticamente alguna señal de su amigo, pero Edward había desaparecido. La única pista sobre su paradero fue un inquietante descubrimiento en su dormitorio. Allí, en la pared opuesta a la ventana, había una visión escalofriante. La sombra perfecta de un hombre estaba grabada en la pared. Era como si alguien hubiera tomado un pincel bañado en pura oscuridad y hubiera pintado el contorno de una forma humana. La sombra era detallada, capturando cada curva y contorno del cuerpo de un hombre. Pero era la ausencia de rasgos, la falta de cualquier característica definitoria, lo que la hacía verdaderamente desconcertante. Era un vacío con la forma de un hombre, un escalofriante recordatorio del hombre sin sombra de Blackwood. El miedo, frío y agudo, atravesó el corazón del señor Wilkes. Sabía, con una certeza que le heló los huesos, que algo terrible le había sucedido a Edward. Los aldeanos buscaron a Edward durante semanas, pero nunca lo encontraron. El misterio de su desaparición, junto con el inquietante descubrimiento en su cabaña, proyectó una sombra sobre Blackwood. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en declaraciones de fuerzas oscuras y maldiciones antiguas. Algunos susurraban que Edward finalmente había sucumbido a la oscuridad que se había llevado su sombra. Otros afirmaban que se lo habían llevado como castigo por algún pecado inconfesable. Cualquiera que sea la verdad, una cosa era segura: Edward Crowley se había ido, y el pueblo de Blackwood nunca volvería a ser el mismo. Llamaron a la policía, pero sus investigaciones no arrojaron nada. Descartaron la sombra en la pared como una broma cruel jugada por los aldeanos supersticiosos. Pero los aldeanos sabían más. Sabían que algo malvado había echado raíces en Blackwood, algo que robaba sombras y devoraba hombres enteros. La cabaña de Edward permaneció vacía, un crudo recordatorio del misterio que atormentaba a Blackwood. Los aldeanos la evitaban, su miedo era una presencia palpable que se aferraba a la destartalada estructura. Se convirtió en un lugar de susurros, un monumento embrujado a lo desconocido. El jardín se marchitó y murió, ahogado por el abandono y el peso opresivo del miedo. La pintura, una vez brillante, se desprendió de las paredes, revelando las vigas podridas que había debajo. Las ventanas, una vez llenas del cálido resplandor de la luz de las lámparas, ahora eran ojos oscuros y vacíos que miraban al pueblo de abajo. Pero incluso en su desolación, la cabaña no estaba realmente vacía. Los aldeanos susurraban sobre ruidos extraños que emanaban del interior: el crujido de las tablas del piso, el suspiro del viento silbando a través de los cristales rotos, y un zumbido bajo y lúgubre que parecía emanar de las mismas paredes. Y luego estaban los avistamientos. En las noches en que la luna colgaba llena y pesada en el cielo, proyectando largas y distorsionadas sombras sobre el pueblo, algunos juraban haber visto una figura de pie en la ventana de la cabaña abandonada de Edward. Siempre era la misma, una silueta alta y delgada, enmarcada contra la pálida luz de la luna. Nunca se movía, nunca emitía un sonido, simplemente se quedaba allí, un centinela silencioso en la oscuridad. Su presencia a la vez inquietante y extrañamente triste. Algunos decían que era Edward, maldito a vagar por la tierra sin sombra, atado para siempre al lugar donde se perdió. Otros afirmaban que era algo completamente distinto, algo antiguo y malvado que se había instalado en la morada del hombre sin sombra. Cualquiera que sea la verdad, el misterio del hombre sin sombra de Blackwood sigue sin resolverse.
Los aldeanos seguían susurrando sobre él. Su miedo era una presencia tangible que se aferraba a las calles cubiertas de niebla. Y en las noches en que la luna llena proyectaba su misterioso resplandor sobre el pueblo, evitaban la cabaña abandonada en la colina con el corazón lleno de un terror primario, porque sabían que algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Es mejor dejar algunas sombras sin perturbar, y algunas cosas, una vez perdidas, nunca se pueden encontrar realmente.